Como les decía, la bolsa en su interior puede llegar a estar en forma no homogénea, generalmente pasa eso. Entonces, si van a utilizar una bolsa de refractario parcialmente, primero mezclenla todo y después usen la parte que van a utilizar. Bueno, mezclar bien. El tiempo, utilizar el tiempo de instalar el hormigón en el tiempo recomendado. Noten ustedes que a partir de la hora después de amasado ya empieza a endurecer. Si el hormigón empezó a tomar dureza, por más que lo vuelvan a trabajar, ese hormigón ya no sirve. Entonces es muy importante ir haciendo la mezcla del hormigón y utilizarlo inmediatamente. Una vez que endureció ya perdió sus propiedades. Amasarlo adecuadamente, decíamos, para sacar el aire que pueda haber. En algunos casos se utilizan vibradores, que son unas especies de tripas como para meter dentro de lo que es la masa del hormigón y permitir sacar las bolsas de aire. Y un punto importante que a veces es una cuestión estética, se recomienda no alisar las terminaciones. Cuando uno terminó de hacer un refractario, es mejor arrasarlo nada más con una madera, simplemente, y no tratar de que quede lindo y liso, porque esa alisada después va a impedir o va a dificultar la evaporación del agua dentro del hormigón. Cuanto más lisa esté, más le cuesta salir el agua. Recuerden ustedes que si quedó agua dentro del hormigón, cuando secó, cuando se reciba el calor, esa agua va a producir vapor y va a estallar el refractario. El paso de curado, después de haber hecho el hormigón, es importante. Como les decía, existe un tiempo de secado, de curado del hormigón. Básicamente, cuando al cabo de una hora de haberlo amasado con agua, empieza ya ese tiempo de curado, pero después lleva un proceso bastante más largo, en el cual durante las primeras 24 horas hay que tener mucho cuidado. Se sugiere no darle calor antes de 24 horas, dejarla que simplemente vaya evaporando y procurar que la superficie se mantenga húmeda durante las primeras 24 horas, que no tenga un secado demasiado violento. Si posee un secado demasiado violento durante las primeras 24 horas, recuerden que el hormigón va produciendo una reacción química, ¿sí? Esa reacción química genera cierto calor y si ese calor es demasiado violento va a producir fisuras que después a la larga van a perjudicar. Por eso se los mojan los hormigones. Por eso se los moja. Las primeras 24 horas, como dice acá, viene o mojarlo o existen algunos productos que se le ponen arriba. Sí. En el caso de, por ejemplo, el hormigón armado y todo eso, para alisados industriales se usa líquido fibra. Acá también se usa eso. Acá existen productos que se le colocan arriba justamente para evitar que la evaporación sea demasiado violenta. No, el tema es para la fisura. O sea, me refiero a lo que hace es evitar que fisura. Hay en algunos hornos especiales, en quemadores generalmente no lo he visto, pero en hornos especiales de proceso se colocan unas agujas, le llaman. Hay hormigones que vienen con agujas metálicas de materiales especiales, que lo venden los mismos proveedores de refractario, que le dan cierta resistencia, pero tienen que ser muy delicadas, porque si son gruesas, como hablaba, por dilatación, las rompen. Mientras uno lo está trabajando, ¿hay algún tipo, por ejemplo, cuando ya una parte del refractario está seco, después liga perfectamente cuando uno continúa, por ejemplo, después de un par de horas que estaba haciendo, si como lo tiene que hacer y terminar? Hay que hacerlo y terminarlo. Si uno lo dejó y empezó a endurecer, ya no lo puede volver a meter. Porque el que está hecho de dos partes sin terminar, por ejemplo, usted está elaborando de otro producto. Y le demora 20 minutos, vamos a suponer, para poder terminar esa parte. ¿Liga perfectamente bien o tiene que estar...? A ver, es una buena pregunta. Básicamente va a depender de en qué etapa está, a ver si entiendo la pregunta. La idea es, estamos haciendo un cono de refractario, llenamos hasta la mitad del cono de refractario y después nos pusimos a hacer otra cosa y queremos terminar la otra mitad un tiempo después cuando ya parte empezó a fraguar. Va a depender en qué etapa está. Lo ideal es, si queremos que tenga continuidad, es que la parte que quedó tenga rugosidad, no sea pareja para que después pueda morder, tenga mordiente. Pero a veces también se puede llegar a utilizar esa división como una junta. Es importante que los refractarios tengan una junta de dilatación. Esa junta se puede hacer separándolo por una capa de fibra cerámica, por ejemplo. Se le coloca una capa de fibra cerámica y se sigue colando la otra parte y eso sirve para poder trabajar el refractario. ¿Y el anclaje en
anclaje tiene las dos capas. No, a veces hay diferentes técnicas, hay diferentes técnicas, pero básicamente en general una puede llegar a ser, si uno llegó con el hormigón refractario hasta acá, es colocarle la fibra cerámica y después seguir con el refractario por ahí. Ahora, generalmente la fibra cerámica es absorbente de la humedad y se aplasta, entonces si uno quiere hacer una buena junta, en realidad no debería hacerlo así, debería colocar una superficie rígida en el medio, ¿sí? Debería colocar una superficie rígida, un separador metálico, por ejemplo, o algo así, hacer el resto del refractario, después retirar el separador y después colocarle la fibra cerámica para hacer la junta adecuadamente. Así, esta es la forma recomendable. Normalmente las juntas suelen tener, va a depender un poco de las dilataciones que se quieran dar, pero normalmente tienen 10 milímetros. Y lo que se hace, se pone fibra cerámica de 1 pulgada, por ejemplo, que es compresible. La fibra cerámica tiene 1 pulgada y lo que se hace es, se prepara una especie de espátula y se empuja a través de acá, doble así, cosa que se comprima dentro de esos 10 milímetros y quede bien comprimida, va a quedar metida acá adentro, algo así. De esa forma va a quedar ahí comprimida. Bueno, a pesar de que las primeras 24 horas tiene que ser un secado lento, una vez que se terminó de hacer las primeras 24 horas, también después habría que empezar con un fuego muy suave. Cuando son quemadores que tienen una boca de refractario pequeña, uno puede hacerlo directamente con fuego mínimo, empezar el secado del refractario durante las primeras 12 horas, digamos, ¿no? Cuando se trata de instalaciones grandes o hornos grandes que tienen mucho refractario, ahí ya hay que tener cuidado, hay curvas de calentamiento especiales e incluso hay que seguir las recomendaciones del fabricante, inclusive. ¿Sí? ¿Se puede reparar eso? ¿El refractario? El refractario se puede reparar, existen algunos materiales para hacer, depende del tipo de reparación. En algunos casos, cuando el problema es menor, existe lo que se llama plástico refractario. El plástico refractario se coloca, es una masa semihúmeda, digamos así, que se coloca con martillo de madera. Cuando hay algún problema en el refractario, ¿dónde me quedó si el refractario sufrió acá un desprendimiento por algún motivo, se le coloca el plástico refractario con un martillo de madera y se trata de presionar ahí y eso va a tirar. A la larga, después lo que va a haber que hacer es el refractario totalmente nuevo. ¿Cómo reparar una calle? Claro. Sí, tiene que tener, a veces incluso lo que conviene es agrandar un poquito como para que tenga una entrada. Va a depender de las exigencias. Si los hornos que trabajan a muy altas temperaturas, normalmente los tienen que hacer todos los años. Una caldera tendría que durar por lo menos 2 años el horno de una caldera, o a veces mucho más. Va a depender un poco de las exigencias, de las características, de la concentración de calor que haya dentro del horno. ¿Qué quiere decir ahí? También de los ciclos. Es muy importante el tema de los ciclos, ¿no? El refractario se enfría, se calienta, se enfría y se calienta. Digo, con esto de la vida útil, uno de vidrio, usa electrofundidos, tiene una campaña de 4 años sin interrupción. Bueno, bien, buen dato. Eso depende de la calidad. Sí, y de los ciclos también mucho depende, ¿no? Es decir, no es lo mismo un horno que entra en funcionamiento y está permanentemente caliente que enfría y apaga, que es lo que más los deteriora. Cuando se le hace sentido de abeja interior dentro de la casa, los refractarios también para contener la llama que no tiene capaz. Esas son soluciones, digamos, me parece a mí que son
no quiero decirlo así, pero son más vale improvisaciones de la impresión. En general no se colocan, o por lo menos lo que yo estoy entendiendo. El tema de que si tenemos el horno de la caldera es acá algún altar para que si tenemos el quemador acá, la llama pegue acá y siga para allá, una cosa así. Muchas veces se lo ha visto calderas que ponen. Antiguamente las calderas atmosféricas o las calderas que tenían tiro natural se usaba. Hoy en día en los hornos modernos yo no lo veo que lo estén utilizando. No sé si en algún horno moderno no lo No, me refería a eso que en general se le colocaba ese nido de abeja, que son refractarios cruzados, que van en el centro del horno. Justamente cuando apreciaban que llamas tendían a ir hacia el fondo del hogar. Y ese nido de abeja levantaba a alta temperatura, se trataba por un tema de sacar el servicio a la caldera, luego volvía a entrar en servicio y ese nido de abeja estaba a alta temperatura, justamente irradiando para todo el perímetro del hogar. En calderas modernas, si el diseño del quemador es apropiado y la forma de la llama es apropiada, no tendría que tener algo ahí. Ahí donde dice no permita que los ejercicios de reunión se quede al aire durante las 24 horas. Sí, ahí es donde hablamos de humedecerla. Normalmente lo que se hace es, cuando empezó a fraguar, uno le va pasando el dedo, cuando el dedo sale limpio, digamos que no arrastra material, a partir de ahí hay que mantenerlo 24 horas húmedo. A partir de ahí hay que mantener más o menos cada 30 minutos, rociarlo un poco de agua. Existe, como les decía, también otra forma. O sea, hay algunas lajas que se le aplican, entonces no hay que estar cada 30 minutos. Uno le pone esa laja y directamente está. Porque una de las cosas que más sufre el refractario son los cambios del ciclado, ¿no? Y hay peligro de desboronamiento. O sea, yo trabajé en Ferrum, por ejemplo. El horno de Ferrum lo más probable es cuando hacen una reparación, ¿no? Que son trenes, o sea, tienen 60, 70 metros de largo, tienden a desmoronarse cuando se enfría. Bueno, pero porque pierde resistencia mecánica, sí. Claro. Se contraen los refractarios y se pierde. Pues son bóvedas, ¿no? Cuando hay bóveda, cuando uno arranca el horno, empieza a aflojar los botones de costado para que se enlace. Claro. Y cuando uno enfría, lo tiene que volver a apretar para que no se caiga. No se caiga la bola. Sí, si no tornillo lo puede apretar. Normalmente no se mueve más. Es otro tema. Es otro tema. ¿Será que no se caiga? Lo echaron de Bueno, siguiendo con el tema, entonces dejamos un poquito el refractario, siguiendo con el tema de las instalaciones, yo les mencionaba que en algunos casos es recomendable, no, en algunos casos no, en instalaciones ya medianas para arriba es recomendable colocar entre lo que es el ventilador y el quemador puntas de dilatación. En algunos casos pueden ser así como esta que se ve acá de lona simplemente. En casos donde hay altas temperaturas no nos quedan más que hacer mecánicas, metálicas y aisladas, como se ven en las próximas imágenes. Acá vemos una junta de dilatación metálica, esta es de un conducto cilíndrico, en donde internamente está rellena de fibra cerámica para evitar la salida de la temperatura. ¿Fibra cerámica qué es? Fibra cerámica es algo que tiene la forma de un entramado, de un tejido, digamos, ¿no? Entiendo que eso lo hacen a través de derretir compuestos cerámicos que van generando fibras, propiamente dicho, y después se van entrelazando. Y lo que queda es como una manta, claro, queda como una manta en la realidad, y hay de diferentes intensidades. También las hay para conductos cuadrados, con diferentes formas, tienen muelles, digamos, para permitir la dilatación en las juntas. Estas están, o sea, cuando no hay temperatura pueden ser de lona, cuando hay temperatura sí o sí hay que hacerlas metálicas generalmente. Si bien hay algunas especiales que trabajan con materiales textiles, pero en general son metálicas.